Bueno, este proyecto de incorporación de los aviones nuevos de Avianca involucra dos aeronaves A330-300, dos A321ceo. Estos aviones fuimos por ellos desde agosto de 2017, estuvimos en Taiwán, en el aeropuerto internacional de Taoyuan, donde estaban los 4 aviones, y desde ahí comenzó todo este proyecto de incorporación. Hicimos una inspección técnica, una validación de tanto física de la aeronave como de récords, y basado en esto entramos en una fase de negociación. Esa fase de negociación, basado técnicamente en todos los reportes y hallazgos que teníamos, nos permitió una reducción importante en el precio para poder incorporar estos 4 aviones a ahorita Avianca. Han sido 9 meses de mucho detalle, de mucho trabajo, pero ha sido, digamos que una labor conjunta a muchas áreas. Ha demostrado la sintonía que tiene Avianca, el por qué tenemos 100 años de experiencia, y se comulga todo eso para poder asegurar pues, que este proyecto vaya bien encaminado. Los aviones hacían parte de una aerolínea que se llama Transasia. La aerolínea estaba en proceso de cierre y Avianca vio una oportunidad de negocio ahí. Como lo dijo Felipe, una de las responsabilidades que nosotros tenemos en ingeniería de flota es velar por las condiciones de aeronavegabilidad y la parte técnica en todas las incorporaciones que tenemos por parte de la flota. Nuestra primera tarea ya, inclusive Felipe y yo fuimos de parte del primer equipo que estuvo en Taiwán desde agosto del 2017, fue asegurarnos de que los aviones podrían cumplir con el estándar de asegurabilidad de la calidad y aeronavegabilidad de Avianca. Una vez pudimos confirmar eso y que podríamos salir adelante con el proyecto, Avianca incorporó todos sus esfuerzos, tanto de la parte técnica como de otras áreas, para sacar adelante el proyecto. El proyecto, desde este primer avión, del A330-300, el avión más grande que tendremos en la compañía o que tenemos ya en la compañía. Y en Colombia. Salió de Taiwán, o digamos que terminó su primera fase del proyecto en enero del 2018, haciendo una segunda fase en Abu Dhabi, haciendo en la MRO de Etihad, haciendo un tema de incorporación bajo los estándares de Avianca y bajo la imagen de Avianca, y una tercera fase que es la que estamos culminando ahora, que es el tema de aceptación y registro ante la Aeronáutica Civil y la FAA, y esperamos que finalizando este mes o empezando el próximo mes lo veamos en los aires con el logo de Avianca volando ya. En el proceso de incorporación de la aeronave en Avianca, pues hemos tenido que realizar bastantes cambios, incluyendo en la parte exterior, empezando por el livery. El livery es completamente renovado, utilizando el livery de Avianca. El livery es bastante diferente al livery que tenía antes la aeronave. Y en la parte interior de la cabina tuvimos que hacer cambios y modificaciones, inclusive en la pintura, en el manejo de los pines, en el manejo de los galleys, en el manejo de los closets, porque pues obviamente el avión estaba en uso por la aerolínea anterior, y nosotros, para ingresarlo dentro del estándar Avianca, tuvimos que hacer cambios dentro de esa cabina. El tema de cambios de labels y stickers, todo eso lo hicimos acá con el apoyo de la MRO de Avianca, basados en la experiencia y en que ya tenemos conocimiento en cómo son nuestras cabinas, pues nos facilitaba hacer todo el trabajo acá. Hubo otros trabajos, como por ejemplo la inspección de la cabina como tal en su interior, cambio de alfombra, revisión de vines y de galleys y closets que se hicieron en Etihad. Y hay otros, como por ejemplo el cambio de forros, que es un proceso, un proyecto a corto y mediano plazo que tiene Avianca, que se va a hacer en el próximo retrofit que se le va a hacer al avión. Okay, algo novedoso pues en este avión es que cuenta con horno microondas, calentador de pan y una vinera. Este es como el único avión de la compañía ya que cuenta con estas 3 novedades.
Bueno, desde la familia Avianca le mandamos un saludo muy grande a la gente de Aviacol. Esperamos que todos nuestros pasajeros disfruten de este A330-300, el avión más grande de pasajeros que opera en Colombia, y lo disfruten tanto como nosotros lo hemos disfrutado en este proceso de incorporación.